¿Te atreves a subir a un camión y escuchar lo que otros prefieren olvidar? Hoy traigo relatos que la carretera susurra cuando la luna llena se refleja en el asfalto, y las luces no son del todo humanas. Si de verdad te gustan las historias que mezclan lo cotidiano con lo imposible, suscríbete y dime en los comentarios cuál de estas leyendas te hizo poner la mano en la luz. La Rumorosa es un cerro de curvas que enrolla la noche como una manta fría. El viento huele a metal caliente y a tierra quemada, y a veces se oye un claxon que parece venir de otra época. La gente del valle siempre dejó una vela en las estaciones de servicio, como quien deja una bendición para los que van y vienen. Dicen que cuando el camión aparece sin conductor es porque alguien en la curva paga una deuda que nadie recuerda. Hoy escucharás testimonios, viejas fotos y la voz de quienes vieron al trailero fantasma, y si eres de los que no se asustan fácil, quédate hasta el final. Acompáñame y no apagues la luz mientras lo contamos. En el pequeño pueblo de Benito Juárez, al pie de la Rumorosa, la vida se medía por los horarios de los trailers y el humo de las cocinas. Vivían allí familias de camioneros, mecánicos y jornaleros. En un año las desapariciones comenzaron a marcar los almanaques, herramientas que se movían de sitio, mascotas que no volvieron, y en la carretera marcas de llanta que terminaban en barrancas sin explicación. El ayuntamiento, con el alcalde Ramírez, promovió reuniones que terminaron en rezos en la parroquia. El padre Joaquín encendía velas y pedía la custodia de los viajeros. Don Mateo, el dueño de la estación El Mirador, dejó de cobrar peaje por la noche y empezó a ofrecer cafés a quien pasara en el turno. Carmen, la hija del taller, guardaba fotos antiguas de camiones y rutas. Tomás, el policía local, tomó nota de cada testigo y de cada camión abandonado. En un informe no oficial, Curandero Amado habló de antiguas maldiciones por rutas abiertas sin respeto, y Rosa, la mujer de la caseta, contó que las luciérnagas parecían evitar un tramo de la barranca. Los rumores se transmitían de boca en boca y se fortalecían con cada noche mala que alguien cruzaba. Los sucesos escalaron. Un bebé desapareció de una cuna en una casa que miraba directo a la carretera. Una camioneta apareció en la plaza con la carga de un entierro sin fallecido dentro. Un conductor llamado Luis juró que una silueta encorvada le tocó la espalda mientras dormía en la cabina y le susurró su nombre. El periódico regional publicó una página con fotos borrosas y titulares que cambiaban de tono según la semana. La gente empezó a decir que no solo era un fantasma, sino un patrón que reclamaba viajes, rutas y recuerdos. Vecinos como Marta y Silvia organizaron vigilias en las noches de luna llena, y algunos jóvenes, desafiantes, se apostaban en la ladera con cámaras. El miedo se volvió rutinario. La sesión de la tienda del pueblo cerraba antes, las madres repetían oraciones heredadas, y la voz del curandero Amado asumía autoridad cuando la policía se quedaba sin respuestas. Hubo acusaciones entre familias, sospechas de vecinos viejos que se mudaron, y la comunidad se fragmentó en quienes proponían cerrar la carretera y quienes necesitaban que siguiera abierta para el comercio. Fue en una noche de nubes duras que apareció alguien que no venía en la lista de tratos antiguos. La figura llegó en un camión viejo, sin placas visibles, con el volante envuelto en un paño y una imagen de santo pegada en el vidrio. No caminó por el pueblo como quien exige confianza, sino que se sentó en el umbral de la estación y miró hacia el cerro con la calma de quien conoce la ruta por memoria. Nadie supo decir si era hombre o mujer al principio, porque su rostro estaba cubierto por la sombra y por una barba o cabello que parecía hecho de niebla. Se le llamó la guardiana o el trailero, según quien contara. Desde la llegada, los perros del lugar dejaron de aullar y las luciérnagas se alinearon sobre su techo como si fueran a formar una corona. El personaje habló poco, pero cada palabra era una orden para el viento. Su sola presencia cambió los turnos en la estación. La gente empezó a mirar de otra forma las curvas y a cubrir los espejos de los camiones con mantas pequeñas. Nadie sabía de dónde venía, pero todos empezaron a creer que esa figura traía algo a la vez salvador y terrible. La noche decisiva se acomodó con señales. Antes de la tormenta hubo un olor a azufre que nadie supo explicar, un frío que no respondía al termómetro y un silencio que hacía resonar hasta las gotas de lluvia.
Los niños sintieron un peso en los sueños y las madres dejaron restos de pan en las puertas como en viejas ofrendas para apaciguar espíritus. La gente del pueblo salió en camisón a la plaza, sosteniendo crucifijos y amuletos. El curandero Amado murmuraba rezos y algunas palabras en otra lengua. Carmen tocaba una fotografía de su padre, camionero desaparecido, y clamaba que la ruta le devolviera algo. Don Mateo cerró la persiana de la estación y permitió a todos refugiarse ahí. En la ladera, las sombras empezaron a desplazarse sin viento. Los ojos más viejos dijeron que era la madrugada que separa vivos y muertos. Entre los murmullos, alguien vio una luz que no podía definirse, una luz que avanzaba por la carretera sin identificar vehículo. La gente se preparó como para un funeral y simultáneamente para una defensa. Las madres abrazaron a los niños con fuerza y unas mujeres, representantes antiguas del pueblo, empezaron a entonar una letanía que nadie había escuchado en generaciones. La sensación era de estar ante un rito que urgía completarse. La confrontación fue lenta y violenta. En la curva donde la ruta se estrechaba, el camión apareció sin ruido. Las ruedas no chirriaron, parecía deslizarse por una alfombra de bruma. El trailero que venía con la figura en la estación se adelantó y puso su cuerpo entre la máquina y la barranca. Hubo un combate que no fue solo de puños. Voces se cruzaron en la noche, algunas en español, otras en palabras antiguas que el curandero Amado reconoció como invocaciones de custodia. Luces se encendieron y se apagaron. El camión del fantasma soltó bocanadas de humo que olían a ceniza y a mar. La figura que protegía la plaza empezó a cambiar. Su sombra se alargó, su voz vibró con ecos de niños perdidos y ancestros. La lucha produjo heridas visibles. La pintura de un camión se resquebrajó como si fuera cera. Un espejo se astilló, y alguien en la lucha recibió una quemadura que recordó a una marca de barra caliente. Los presentes sintieron el aire cortado como si lo partieran con un filo. En medio de la refriega aparecieron detalles que nadie olvidaría. El trailero protector recitó nombres de gente que en realidad había muerto hacía décadas, y al pronunciarlos cada uno sintió un estremecimiento en la tierra. La batalla culminó cuando el fantasma dio un último claxon que retumbó como tambor antiguo, y la figura humana se lanzó hacia la barranca, arrojando consigo una luz que se disolvió en lluvia. El camión desapareció. La carretera quedó cubierta de pétalos negros que nadie supo nombrar. El amanecer trajo consecuencias inmediatas y concretas. En la mañana siguiente encontraron en la orilla uno de los sombreros que siempre llevaba el desaparecido de la foto vieja de Carmen. Bajo un poste había una cadena de plata que perteneció al padre Joaquín antepasado, y en la estación de don Mateo unas huellas de barro que terminaban en el aire. Los cuerpos no aparecieron, pero sí los testimonios. Paloma, la joven del pueblo que siempre servía café, declaró que vio al trailero protector llorar frente a una fotografía rota. Tomás el policía anotó cada objeto hallado y lo entregó al ayuntamiento. El alcalde Ramírez ofreció una misa de acción de gracias y al mismo tiempo pidió prudencia, como si no supiera muy bien cómo nombrar lo que había sucedido. Las familias que reclamaban a sus desaparecidos no tuvieron respuestas plenas, pero la sensación de rescate temporal infundió un mínimo de alivio. Sin embargo, algunos descubrieron que durante la noche sus casas habían sido registradas por una presencia que no se llevó pertenencias, pero sí dejó mensajes escritos en polvo, frases que hablaban de deudas y de memoria. La reacción del pueblo fue ambivalente. Algunos celebraron y otros temieron más que antes. El santuario de la iglesia empezó a recibir ofrendas nuevas, no todas católicas, amuletos, cintas, fotografías y restos de lo que las gentes consideraban protección. Hay una segunda trama que demuestra que el fenómeno era más amplio que una sola curva. Silvia era una niña del pueblo, de cabello oscuro y ojos que guardaban la curiosidad de su abuela. Su historia humaniza lo inexplicable. Backstory de Silvia.
Silvia nació en una casa que miraba al cerro, hija de Marta que trabajaba de noche en la lavandería y de Luis que manejaba rutas cortas. Desde pequeña aprendió a reconocer los sonidos del asfalto, pasos de camión, el canto de los grillos en la barranca, la voz de su abuelo que hablaba de brujas y de nahualas. Silvia creció escuchando advertencias de no responder si alguien la llamaba por nombre lejos de casa. A los 9 años encontró una fotografía antigua debajo de una loseta en la cocina, una foto de un hombre con el uniforme de trailero, sin nombre. Esa foto la hizo preguntar por la historia de la familia y la llevó a las noches de vigilia en la estación. La niña se volvió testigo porque no podía evitar acercarse a lo que a otros daba miedo. Ella recolectaba objetos que caían en la carretera y los guardaba como trofeos de su valentía. Sus abuelos le enseñaron rezos y palabras de protección heredadas de la sierra. Silvia era la mezcla de miedo y necesidad de saber que muchas veces define a quienes sobreviven al misterio. Backstory de Manuel, el trailero protector. Manuel había sido camionero por más de 30 años, con la ruta impregnada en la piel y cicatrices en las manos. Su infancia fue en un caserío cercano a La Rumorosa. Aprendió a manejar con su padre y a respetar las señales del cerro. En su juventud sufrió la pérdida de un hermano en una curva que aún olía a gasolina y a pino. Y desde entonces, Manuel hizo un pacto con la carretera: proteger a quien pasara. Era hombre simple, rezador de oraciones cortas y también de palabras sin idioma que su abuelo le enseñó. Perder a su hermano lo convirtió en guardián a su manera, y la llegada del fenómeno lo encontró con una mezcla de culpa y valor que no supo separar. Manuel trabajaba en la noche, en el alivio de la ruta, y conocía a todos los camioneros que cruzaban por allí. Su voz era grave y su mirada, aunque cansada, siempre buscaba en el horizonte. En la noche en que Silvia tuvo su encuentro, el relato de la niña se volvió clave. Ella vio, desde el borde de la barranca, una figura que no era ni totalmente humana ni completamente sombra. La niña habló con calma aun cuando sus manos temblaban. Sus palabras fueron registradas por Tomás y por el curandero Amado en un cuaderno de la parroquia. Silvia contó que la figura le habló de nombres antiguos, de pagos y de promesas rotas. Contó que le ofreció un camino para encontrar a alguien perdido, y que a cambio pedía recordar a los que se iban. Ese intercambio verbal fue interpretado por muchos como una advertencia. El fenómeno reclamaba memoria. La historia de Silvia hizo que varias familias revisaran fotografías, cuadernos y registros parroquiales y que aparecieran pistas de viejas disputas por terrenos y por rutas que nunca se resolvieron. Su testimonio humanizó la leyenda y la volvió más compleja. Los momentos de tensión se desglosaron en 3 escenas que quedaron grabadas en la memoria del pueblo. Primer momento de tensión. Cuando el camión sin placas ocupó la curva y las luces del pueblo se apagaron, la gente sintió pasos en la azotea, olores a tabaco viejo y a mar, un sonido como de cadenas que se arrastraban y el llanto de alguien que no era ninguno de los presentes. La respiración colectiva se detuvo. Segundo momento de tensión. En el enfrentamiento entre la figura protectora y el fantasma, se escucharon nombres de muertos que resonaron en la tierra. Los espejos de los camiones chispearon, el sabor en la boca fue metálico, y algunos tuvieron la visión de manos que salían del asfalto. Tercera tensión. Después de la batalla, en la madrugada, al revisar la barranca, encontraron pisadas que se hundían sin fin, el olor a flores marchitas y una tela con bordados que pertenecía a una mujer desaparecida años atrás. Cada momento duró lo suficiente para que pareciera eterno, y dejó marcas que no se quitaron con el tiempo. En el pueblo se nombraron muchos personajes que actuaron de manera específica. Alcalde Ramírez organizó vigilias y dio permisos. Padre Joaquín ofició misas y custodias temporales de objetos. Curandero Amado recitó antiguas oraciones y preparó mezclas protectoras. Don Mateo ofreció hospedaje y cafetines. Carmen guardó fotografías y archivos. Tomás anotó testimonios y recibió denuncias. Rosa coordinó la vigilancia nocturna. Luis, el conductor que tocó por la noche en la cabina, contó su terror en una grabación.
Marta cuidó de Silvia y de los niños del barrio. Además aparecieron figuras como Jacinto el herrero que reparó un espejo roto en la estación y Beatriz la vendedora que vio luces sobre la barranca. Todos ellos, 5 hasta 8 y más, tuvieron acciones concretas que movieron la trama y que aparecen en los registros del pueblo. A un tercio del relato, después del primer gran reveal y con el pueblo en estado de conmoción, conviene hacer una pausa para hablar contigo. Si esto ya te puso los pelos de punta, no estás solo. Estas historias tocan lo que más protegemos, a nuestros niños y nuestros hogares. Cuenta aquí en los comentarios cuál advertencia de su pueblo te marcó. Empieza con "Mi tierra decía", para que otros reconozcan patrones y compartan sus propias señales. Cada testimonio ayuda a reconocer avisos antiguos y mantiene viva la memoria que protege comunidades enteras. Ahora volvamos a la noche en que la carretera habló y en que algunas personas vieron algo que cambió su manera de entender la muerte y la obligación de recordar. La conclusión de la historia debe ser reflexiva y dejar una imagen que duela y que quede. Recapitulando, un pueblo que perdió la confianza en la madrugada recuperó la necesidad de velar por los suyos. La figura que apareció no era solo protector, era la encarnación de lo que pasa cuando las deudas con la memoria se dejan sin pagar. No hay un cierre limpio, ni justicia en los términos de los hombres, pero hubo una tregua que obligó a la comunidad a volver a mirar sus fotos, sus archivos parroquiales y a restituir nombres. La moraleja es directa. No ignores los avisos que te legaron las generaciones anteriores porque en ellos hay maneras de resistir lo que no entendemos. Si esta historia te tocó, suscríbete y comparte la leyenda de tu pueblo para que estas advertencias no se pierdan. Hay sombras que cazan sombras, y a veces, eso basta. Epílogo a un mes. Un mes después de la batalla, la carretera seguía abierta y la estación de Don Mateo tenía una placa con los nombres de los ausentes. Silvia seguía sin dormir del todo, pero ya no salía sola a la ladera. El cura preparó un santuario con fotografías, y el ayuntamiento colocó una lámpara nueva en la curva. Algunos camioneros volvieron a pasar con cuidado y con una vela en la cabina. Sin embargo, la gente notó que por la noche, en la orilla de la barranca, se formaban pequeñas hogueras de luciérnagas que nadie había encendido. La vida intentaba volver, pero cada gesto contenía una reserva de respeto por lo que había ocurrido. Epílogo a 3 meses. 3 meses después, la comunidad organizó una ceremonia en la plaza. El alcalde Ramírez invitó a curanderos de pueblos vecinos y a historiadores que revisaron archivos parroquiales. Se encontraron documentos que hablaban de una vieja servidumbre de rutas que exigía pagos simbólicos a cambio de protección. Se recuperaron fotos antiguas que mostraban camiones con la misma marca que el camión fantasma. La guardia nocturna se formalizó en turnos, y la escuela enseñó a los niños a decir oraciones y a reconocer señales en la ruta. Algunos camioneros empezaron a llevar amuletos que antes solo usaban las abuelas. Epílogo a 6 meses. 6 meses más tarde, la vida tuvo otra cadencia. La rumoreada maldición no desapareció, pero se integró en la memoria colectiva como parte de la identidad de la ruta. Manuel, el trailero que muchos vieron proteger, ya no aparecía tanto en las noches. Se dijo que había cumplido lo que debía y que ahora su mirada estaba en otros caminos. Silvia creció con la curiosidad intacta y Carmen organizó un archivo comunitario con fotos y testimonios. El ayuntamiento colocó una placa con una leyenda que pide respeto a la memoria de los que transitan. El pueblo aprendió a no trivializar la noche y a dejar luz para los que vienen de lejos. Al final, la historia del trailero fantasma de la Rumorosa se convirtió en aviso y en recuerdo, en advertencia y en consuelo. Y si alguna vez pasas por esa curva en la noche y sientes un olor a mar o escuchas un claxon que no viene de ningún motor, recuerda que hay caminos que exigen ser nombrados para que otros puedan seguir pasando. Si te quedó la piel erizada, suscríbete y comparte tu propia leyenda. Hay historias que deben contarse para que la memoria cumpla su papel y para que las sombras aprendan a respetar a quienes aún mantienen la vigilia.